Buenas tardes y dar las gracias a Pili Viarge de Cuadernos de Maestras y Colectivo Dime, que la tenemos aquí en esta conferencia de la Universidad Popular de San Joan Despí. Y hoy vamos a tratar un tema importantísimo, como es el saber elegir con unos criterios más o menos más allá de lo bonito que sea el título o la encuadernación de un libro para los más pequeños de la casa, ¿no? Pili nos va a explicar cuáles son los puntos claves y nada, te dejo aquí contigo y agradecidos de que estés aquí, ¿vale? Gracias. Pues lo primero de todo, que yo estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, con ustedes, y además que doy las gracias a la Universidad Popular de San Joan Despí que me dé esta oportunidad. Yo represento al colectivo Dime y, si no les importa, voy a empezar leyéndoles algo. Perdón. La pasión de Bastian Baltasar Burks eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le han apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierto disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Bueno, pues nos hemos reunido aquí pues probablemente porque entendemos esta pasión de Bastian, ¿no? Y todos pues tenemos un poquito esta pasión por los libros. Y en concreto, el tema de esta conferencia, como ya sabéis, es descubrir la calidad en los libros de literatura infantil, en los libros para niños, ver qué pueden leer los niños. Y entonces, pues nuestra idea, al reunirnos, que la estuvimos hablando, pues era hablar de la literatura infantil y juvenil, que yo pudiera traer algunos libros, que pudieran conocer algún autor, mientras hablábamos de la calidad. Y por qué no, pues pasar un rato agradable, ¿verdad? Como ahora mismo, disfrutando de la lectura. Lo que primero que les quería avisar es que del tiempo que disponemos, evidentemente, no he podido traer todos los autores que me hubiera gustado. Y entonces, pues no es que haya seleccionado ni por los mejores, que los hay muy buenos, ni por el tema. Los he seleccionado según lo que interesaba hablar. Según lo que nos interesaba hablar para hablar de la calidad, pues he dicho, pues mira, este y otro estarían bien. ¿De acuerdo? También quería decir que tampoco se puede tratar todos los temas de la literatura infantil y juvenil. Los niños es un tema muy amplio, hay muchas edades, muchos tipos de niños, pero si ustedes me lo permiten, pues hablaremos en otras charlas. Y ahora que hemos empezado con una lectura, me voy a presentar. Entonces, como les ha dicho muy bien José Manuel, yo soy Pili Viarge Garcés, soy editora del canal de YouTube de Cuaderno de Maestra y pertenezco al colectivo de docentes Dime. El colectivo de Dime lo que pretendemos es la inclusión, es decir, que la educación sea para todos, para los que aprenden muy rápido, para los que aprenden más lento, para los que les cuesta, para los que les gusta, para todos, inclusión, y que sea una mejora educativa, porque creemos que la calidad de educación está bajando precisamente porque no se atiende la inclusión de todos los niños. En cuanto a mi formación, pues yo soy maestra, me considero y siempre me presento como maestra. He estado trabajando casi toda mi vida en el Colegio Sant Jordi, allí fui maestra y también formé parte del equipo directivo. Y luego pues me fui al Colegio Espínola, a Oliva, donde también trabajé como maestra, en los últimos años como bibliotecaria escolar
me dediqué a estudiar, a investigar y a la literatura infantil. Yo empecé pues siendo diplomada en EGB, o sea, el título de maestra, luego quise hacer el grado en educación, hice un posgrado en educación plurilingüe y multicultural y tal, y por fin hice un máster en humanidades. Y en estos momentos estoy iniciando una investigación como doctoranda, que es la tesis mía de doctorado, que precisamente trata sobre cómo buscar la calidad en los libros de literatura infantil. Así que aquí empiezo. Bueno, la calidad. Lo primero que yo diría de la calidad no es seguro, pero digamos, un indicio de la calidad es que el libro guste al niño. Y sobre todo cuando se trata de niños, todos queremos que le guste la lectura, ¿no es así? También habría que decir que hay que educar el gusto. Entonces aquí nos vienen una serie de preguntas. Porque, vamos a ver, yo he empezado leyéndoles un fragmento de la historia interminable. ¿Qué es lo que hace, qué tiene un libro que a nosotros nos hace estar horas y horas enteras, nos atrapa? ¿Cómo está escrito ese libro? ¿Es el tema? ¿Es el libro? ¿Somos nosotros los que estamos atrapados? Esta sería una pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Pero también aquí viene otra pregunta, sobre todo que nosotros estamos hablando con niños. ¿Y es todo esto que nos atrapa tardes enteras? ¿Todo esto es bueno? Es decir, cuando yo me siento atrapada en una actividad una tarde entera, ¿es porque estoy haciendo una actividad que me llena el espíritu, que me emociona, que me hace plantearme mi vida, que me da a conocer el mundo? ¿O estoy en una cadena que me ha encadenado y me está alineando y yo estoy pasando allí toda la tarde, perdiendo la tarde porque no me aporta nada? Porque eso de que me gusta, ¿verdad?, tendríamos que plantearlo. En realidad la pregunta es, ¿cómo diferenciamos una lectura maravillosa que nos enriquece, nos permite disfrutar, nos deja, nos conoce, siempre acabamos conociéndonos a nosotros mismos, de otra pues que lo que hace simplemente es hacernos pasar un buen rato y no nos aporta mucho más? Y también tendríamos que decir qué pretendemos para los niños. ¿Nos conformamos con que algo les guste? ¿Nos conformamos con que si tenemos que educarles el gusto, tenemos que obligarles a leerles literatura de calidad? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer porque estamos hablando de literatura de niños. Y entonces, pues ha sido por eso, por lo que me pareció que entrar por este libro, que además habla de esto, ¿vale? Perdón, creo que voy... Esto, un indicio, la calidad no conoce límites de edad, exacto. Pues igual me he pasado de algo. Bien, yo quería hablarles de estos tres autores. El primer tema que tratamos, bueno, cuando yo digo que la calidad no conoce límites de edad, es por lo que he empezado con este libro. ¿Qué quiero decir? Yo les he leído un libro de literatura infantil, bueno, un trocito del libro, que es de Mijaíl Ende, La historia interminable. Pero si ustedes me han estado escuchando, han visto que este trozo nos engancha, es un trozo muy bien escrito y que nosotros que somos adultos lo podemos disfrutar. Entonces a esto me refiero cuando digo que no conoce límites de edad. La primera confusión que tiene la gente con los niños es que se cree que porque es un niño hay que darle algo muy fácil, algo pues que con que tenga un dibujo, le distraiga, le pintas la cara, ¡hala! Ya está, ya le he inducido la lectura. Pero eso no es una lectura de calidad. Entonces yo les he puesto el ejemplo de este libro porque es que yo lo leo y a mí me encanta, me apasiona y lo vuelvo a leer. Lo único que me es un poco precisamente de interminable, porque hay un momento que el libro se alarga, pero es que yo disfruto de este libro igual que un niño. Y entonces a esto es cuando digo, primero, la calidad es eso. Y segundo, vamos a hablar de un tema, y es el eterno tema de la literatura, fantasía o realismo. Hay autores de la literatura universal que se decantan por ver el mundo por el realismo y hay otros que por la fantasía. Y entonces, hablando de este tema, pues he pensado en estos tres autores. Tenemos a Mijaíl Ende, el señor que acabo de leerles este libro, a
Christine Nordlinger y a Pilar Mateos. Y los tres tienen como una especie, en sus obras, uno se decanta por la fantasía, Michael Ende se decanta por la fantasía, Christine Nordlinger por el realismo y Pilar Mateos se sitúa en la vida rural que utiliza la fantasía. Entonces, mira, digo, ¿por qué no empezamos por ello? Bueno, lo primero de todo, si vemos la fecha, el más mayor, Michael Ende, se lleva solo 7 u 8 años de Christine Nordlinger, ¿vale? Se llevaban fatal, eso se lo tengo que decir, se llevaban fatal. Los dos escribían en alemán. Michael Ende era alemán, de Hamburgo, creo que vivió mucho tiempo, pero la Christine era austriaca y también escribía en alemán. Pero su punto de vista sobre la literatura era tan diferente que llegaban a la pelea. O sea, llegaban a llevarse mal, no a la pelea, pero a llevarse mal. Se supone que eran educados. Y entonces vamos a ver, lo primero. He empezado por Michael Ende, primero porque el libro me gustaba, y era el tema, ¿no? Los libros que te atrapan. Y segundo, porque Michael Ende es un literato universal reconocido, o sea, no de niños, sino de literatura. Él solo escribe para niños, pero es de literatura universal. Y una vez le invitaron a una conferencia en Tokio. Y en la conferencia le dijeron, ¿usted por qué escribe para niños? Y él me parece muy sincero porque empezó a decir, bueno, pues podría decir que yo escribo los libros que me gustaría haber leído de niño. Pero luego dice, bueno, pero en realidad no escribo por eso. Y dijo, escribo porque tengo necesidad de escribir, porque tengo que escribir, porque mi vocación es la de escritor y porque moriría si no pudiera escribir. ¿Qué estamos hablando con esto? Pues que lo que una persona lleva dentro es lo que comunica. La literatura es un arte, es el arte que utiliza la lengua. Entonces el señor que escribe lo que le gusta es comunicar algo. Y tiene esta necesidad de comunicar, y eso es el artista. Entonces, si ese señor es genial y lo sabe hacer muy bien, pues llega a ser un literato de calidad. Pero si hay un señor que tiene una vida muy interesante, una señora que tiene una vida interesante y tiene cosas que decir muy bien interesantes, pero no le salen tan bien, pues tendrá una vida muy interesante, será muy interesante escucharle, pero no llega a la literatura de calidad, ¿no? Y entonces vamos a ver en qué se diferencia, porque los tres son buenos. Y esto, ¿por qué lo he traído aquí? Porque aparte de que mi mensaje era que porque sea literatura de niños no tiene por qué ser ni mejor ni peor, es literatura y tiene la misma calidad y la tenemos que pedir, porque los niños tienen derecho, primero a divertirse, también tienen derecho a divertirse, pero también a tener una literatura de calidad. Es porque hay la eterna pregunta de qué se les puede explicar a los niños. Y aquí lo tenemos, que hay un señor que se va a la fantasía, una señora que les quiere situar en el suelo y otra señora, que es Pilar Mateos, pues que está mitad y mitad. Da igual, o sea, todos los niños están en la vida, les proteges, pero les tienes que hablar de muchas cosas, incluso de alguna que no te gustaría, porque les tienes que preparar, porque si se le muere un tío, un abuelo, un primo, pues ha tenido la desgracia y tú piensas cómo le puedo explicar a este niño. Se trata de cómo lo hagas. Y vamos a ver, Michael Ende, ven ustedes esta cara. Este señor vivió en una época, o sea, nació en el 29, antes de que los nazis llegaran al poder, y entonces él vivió, su padre era un artista, un pintor surrealista, y él vivió siempre ese ambiente. Sus padres eran gente muy bohemia y toda la vida vivieron rodeados de artistas y bohemios. Y en realidad yo creo que lo que él tiene en el libro es el surrealismo, es decir, esa idea de la pintura surrealista que él vivió toda la vida es la manera de escribir que él tiene, es su estilo propio. Evidentemente lo pasaron fatal cuando Hitler llegó al poder, porque pues, el surrealismo era algo pues, muy malo. Y vamos a ver Christine Nordlinger. Aquí tengo a Christine Nordlinger. Es todo lo contrario. Este es otro libro de Michael Ende, también escribió Momo, escribió Jim Button y Lucas el maquinista. Yo tengo este por aquí y se los voy a dejar a ustedes por si en algún momento determinado alguien pues aburre de escucharme de esto y quiere echarme un vistazo. Aquí tengo. Christine Nordlinger es
ella nació en un barrio de las afueras de Viena, era un barrio obrero. Y precisamente ella nació cuando ya estaba el austrofascismo, o sea, en Austria pues había lo que llamaban el austrofascismo, como en Alemania estaba lo de Hitler, ¿no? Nació en el 36 en un barrio de clase obrera de las afueras de Viena. ¿Cómo era su familia? Era una familia normal, que la quería mucho. Su madre, tiene usted una cara de señora interesante, que ha vivido mucho, mientras que Mijaíl tiene los ojos que le van, que parece que quieren vivir en las nubes, ¿no? Son como son ellos tres. Bueno, he elegido estas fotos porque me parece, era lo que yo sentía de ellos. Bien, la madre de Christine trabajaba en una escuela infantil y el padre era relojero, y en aquel momento de crisis muy fuerte, como tanta otra gente, estaba en el paro. Por lo tanto, ella se acostumbraba, pues que vivía con el padre. Cuando de repente estalla la guerra, y también por motivos políticos, al padre lo mandan a Rusia, pero no lo mandan en las tropas estas que estaban bien cuidadas, lo mandan por los que se tenían que enfrentar y pasarlo mal. Y Christine Nordlinger, cuando tenía 5 años de edad, ya estaba acostumbrada pues, a correr al refugio, pero ella empezó a ir al colegio como a los 6 años, y lo explica muy bien, porque dice lo siguiente: simplemente comprendí que nuestro país estaba gobernado por criminales, que la guerra había que perderla, y cuanto antes mejor, que no debíamos creernos los ideales y valores que la señorita, la maestra, quería inocularnos en la escuela, y sobre todo, que no debía decir ni una palabra de todo esto fuera de casa, para no poner en peligro las vidas de madre, abuelo y abuela. ¿Les suena de algo? Y, por si fuera poco, la vida de padre ya corría peligro en algún lugar de Rusia, y eso ya era suficiente. Entonces, cuando acaba la guerra, tenemos una niña de 8 o 9 años, que luego, en una entrevista que le hace el Enduti, lo explica de nuevo, y también creo que nos sonará de algo. A ninguno de los nazis que yo conocía le metieron en la cárcel. A los judíos que sobrevivieron al Shoah no les hicieron sentir bienvenidos. Y la seño, ya no es la señorita, la seño tendría unos 9 años, y la seño, que había estado tratando de adoctrinarnos durante 3 años con ideología nazi, ahora, sin el más mínimo sonrojo, nos hablaba de las bendiciones de la democracia, y todos los días expresaba su ferviente gratitud a nuestros liberadores americanos. El hecho de que la URSS había desempeñado un papel tremendo en la liberación de mi hogar parecía pasarlo por alto. Creo que también nos suena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas personas han tenido experiencias de la vida, y las dos son duras, pero la enfrentan pues de distinta manera. Y entonces voy a ver por qué ellos no estaban, porque ellos tenían una manera distinta de ver la vida. Mijaíl Ende, precisamente en esa entrevista de Tokio, explica que su país, Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una presión literaria tremenda, porque había un mundo literario crítico y socialmente entrometido, que esto es Christine Nordlinger, era un mundo socialmente comprometido, ¿no? Y entonces los escritores eran valorados principalmente por el mensaje de sus obras. Cualquier género literario considerado no socialmente relevante era etiquetado como evasión de la realidad. Y esta exigencia, pues él consideraba que esta exigencia llevaba a una espiral de negatividad y crítica constante. Lo voy a dejar ahí. En cambio, vamos a ver, vuelvo, ¿dónde he dejado? Perdonen, pero yo tenía aquí La vida interminable, es igual, se lo explico. Está aquí, La historia interminable, no La vida interminable. La historia, o sea, tienen una experiencia de la vida y escriben, como son artistas, como esta experiencia de la vida. La historia interminable es un libro complejísimo. Yo no sé si alguno lo ha leído, pero lo vamos a explicar. Son 2 historias a la vez en el libro. Entonces, hay un niño, que es precisamente Bastian,
que el libro cuenta pues su historia, y el niño está situado en el mundo real y tiene problemas pues del mundo real, con la relación con su padre, le falta la madre, en el colegio, que si el profesor le exige, que si los compañeros que se burlan de él, es así como más gordito y tal, es poco ágil. Bueno, esa es la vida de Bastian. Bastian está leyendo un libro y entonces aquí nos cuenta los dos libros a la vez. Nos cuenta lo que le está pasando a Bastian y lo que Bastian lee. Pues es dificilísimo. Eso es una complejidad tremenda. Y lo consigue, creo que por aquí, antes lo he visto. Entonces, ¿cómo lo hace el autor? Pues el autor tiene que pensar cómo explica eso a los niños para que no se pierdan. Por lo tanto, utilizó, porque la edición tiene que ver en la calidad de los libros, 2 colores. Fue el pionero. Cuando habla, Bastian va diciendo por aquí, siguió adelante, no miró más arriba. A ver, vio a un muchacho gordo de pálido rostro que con las piernas cruzadas se sentaba, esto es él, escribe en azul. Y cuando cuenta lo que lee en el libro, entonces lo escribe en rojo. Por aquí hay un trocito que creo que iba mejor, a ver. Sí, aquí dice, en el libro, en la historia que lee Bastian, nosotros la leemos. Dice, el reloj de la torre dio las 2, pero aquí colocó el libro abierto sobre la colchoneta. Pues esta es la vida de Bastian, esto es lo que le pasa a él. A Bastian le pasa lo siguiente, el reloj de la torre dio las 2, Bastian no podía aguantar más, tenía que ir al retrete. Hacía ya ganas que tenía ganas, pero sencillamente no había podido dejar de leer. Y además le daba un poco de miedo de bajar porque el colegio estaba vacío. Esta es la aventura de Bastian. Y mientras tanto nos cuenta, mi vida si la quieres te pertenece, dijo el dragón. Pensé que necesitarías una cabalgadura en tu gran búsqueda. O sea, cuenta 2 historias a la vez. Y entonces, a medida que Bastian queda atrapado por la lectura, se da cuenta que el cuento tiene todavía más misterios. Porque de repente se da cuenta que en ese cuento sale él. Y en la segunda parte del libro, Bastian se mete dentro de la historia y el libro cambia por completo, se transforma y se convierte en un libro de fantasía. Que un autor sepa hacer una historia tan compleja quiere decir que es un buen autor. O sea, yo diría, creo que lo tengo por aquí, pero luego vuelvo para atrás, que no es lo mismo sencillo que simple. Los niños necesitan libros sencillos para entender, o sea, necesitan que les expliquemos la vida de una manera sencilla, pero eso no quiere decir que sea simple. Cuidado. Vamos a ver a Kristin Noslinger. Yo tengo mi libro favorito, que se lo he dado ahora a mi nieta para leer, bueno, se lo tiene por ahí mi nieta, se lo di hace un tiempo, ya tiene 8 o 9 años, pero era el libro favorito de su padre, es decir, de mi hijo. Y mi hijo, cuando tenía 5 o 6 años, también había empezado el primero y fue el primero que leyó, de Kristin Noslinger. Y todavía se ríe cuando se acordaba de que leía La bruja. Y un jamón, dijo La bruja, jamón. Era buenísimo. Era el Pilar Mateo. Kristin Noslinger tiene libros para pequeños. Mimi tiene que ir al hospital, 5 o 6 años. Mimi detective. De Mimi se pasa a contar la historia de Susie. La historia de Susie empieza cuando tiene 7 o 8 años y llega hasta 9, tiene unos cuantos libros. Son un grupo de niños que van al mismo colegio, a que les suena, y todos son amiguitos. Y ese grupo son amigos entre ellos. Hasta que un día Paul, que precisamente es su mejor amigo, pues se tiene que ir a vivir a otra ciudad y los niños lo pierden. ¿Cómo lo solucionan? Con cartas. Si yo, como maestra, quiero explicar a los niños qué es la correspondencia, utilizaré ese libro, que ya antes había tenido uno, querida Susie, tu abuela, querida abuelita, tu Susie. Que cuando Susie pasa un verano entero con su abuela, luego la echa de menos y le manda cartas. Entonces, lo que yo le quiero decir, escribir cartas es muy difícil. Ya sé que ahora no solemos escribir cartas, pero piensen un momento. La literatura tradicional siempre nos habla en tercera persona, nos dice alguien lo que hacía, lo que pasaba, etc. Cuando nosotros escribimos una carta, Susie escribe a Paul y Paul escribe a Susie. Pero cuidado,
Cuando Susie escribe a Paul y le dice, hoy en la escuela todo el mundo está con gripe y Esther está muy rara, Paul leerá eso dentro de 2 o 3 días. Y cuando le conteste a Susie, dile a Esther que yo también lo pasé y no pasa nada. A lo mejor ya lo que le contaba Susie ha pasado. Cuando nosotros nos mandamos un correo electrónico, desde que yo lo mando hasta que alguien lo lee, pueden pasar horas. Incluso en el WhatsApp el tiempo no es lo mismo. Esto tiene una dificultad para los niños. Pero lo que es más difícil para los niños es que van a vivir una aventura. Y nadie nos cuenta esa aventura. Simplemente Susie le escribe y dice, Esther se ha puesto mala con gripe, el otro, dile que no pasa nada, pues ahora está muy rara, pues ha faltado al colegio, pues te cuento lo que me ha pasado en el mío, hay unos niños que se meten conmigo, ¿vale? Y el que lo lee tiene que traducir aquí la historia que se está contando entre ellos dos, nadie se la está explicando, es una dificultad. Solo no lo intenten ustedes, solamente si es algún tipo de genio, tienen una buena calidad, lo pueden intentar. Y por último, cuando los niños llegan a 12 o 13 años, que es cuando se ponen así como más tontos, viene Diario secreto de Paul, Diario secreto de Susie, en primera persona. Cuidado, porque yo estoy contando lo que a mí me pasó y el que lo lee, traduce, está pasando esto. Por ejemplo, Diario secreto de Paul dice, estoy otra vez en el parque, en el mismo banco de ayer. Hay alguien más que debería ir al colegio, es una niña, se tira por el tobogán, he estado con ella. ¿No tienes colegio?, le he preguntado. ¿A ti qué te importa?, ha contestado, y me ha sacado la lengua. En el diario de Susie dice, hoy Paul ha vuelto a faltar al colegio. Este mediodía mamá ha telefoneado a su casa. Ha hablado con su madre. Paul dice que a raíz de la pelea tiene un pinzamiento en la pierna. Es una estupidez. Y nosotros aquí traducimos lo que está pasando. Como les digo, diferencia. La diferencia está en que hay una historia completamente de fantasía y nos pone una historia en el mundo real. Y esto es otra característica de la literatura infantil que me gustaría comentarles. En los cuentos tradicionales, que hoy no podemos hablar de ellos, pero es muy interesante, en los cuentos tradicionales, aparte de hablar siempre en tercera persona, o sea, lo que llaman un narrador omnisciente, ocurre que los problemas que había eran los problemas antiguos, los problemas de comer, de beber, es decir, alguien era muy pobre, tenía hambre, no tenía comida, tenía que trasladarse a otra ciudad, o bien la princesa no quería casarse con ese príncipe, el príncipe quería casarse con esa princesa, había un dragón que asolaba el reino, o bien era uno porquero y quería casarse con la princesa. Eran los temas tradicionales. En cambio, pues a raíz, quizá ya diré después la señora, no lo puedo asegurar y no me lo ha asegurado nadie, o sea, lo he estado mirando pero no lo he encontrado y llevo ya tiempo investigándolo. Hoy en día, en la actualidad, a partir del siglo XX, los problemas de los niños son psicológicos. Paul ha dejado de ir al colegio. Susie ha perdido a su amigo. Bastian está triste porque su padre no tiene tiempo para estar con él. Son otro tipo de problemas. Y entonces, Mijaíl Ende los soluciona con fantasía. Kristin Nordlinga sí que cree en la fantasía, también usa la fantasía, pero habla de esos problemas, porque, me he olvidado de decirlo, si no sé si ya les cambio de tema. Mijaíl Ende, en el libro, además tiene muchos otros temas. Cuando él habla, la historia que está leyendo Bastian es la de una princesa, la princesa niña, que vive en el mundo de fantasía, no fantasía, fantasía, y ese mundo se está muriendo y nadie sabe por qué la princesa se muere, y cuando la princesa se muere el mundo y desaparece. Y es porque la gente ha perdido la fantasía y los niños no leen. O sea, nos está contando, no solo habla contar dos historias, además nos está contando lo que para él es la fantasía, la ilusión, lo que tendría que ser la lectura en el mundo. Y Kristin nos habla pues de cosas del mundo real, aunque tiene un libro que es mi favorito, que se llama
Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. ¿Qué pasa? Pues que una señora, yo diría entre 40 y 50 años, que es un poco desastre, que vive Bohemia, que vive a Salto de Mata, pues de repente un día por equivocación recibe un paquete, que es una lata, en la lata hay unas instrucciones y si la sigue saca un niño. ¿Y qué pasa con ese niño? ¿Cómo lo tiene que criar esa señora y en ese barrio? Pero la utiliza la fantasía de distinta manera. Digamos que el niño llega por fantasía, plaf, pero una vez que llega se enfrenta con problemas del mundo real. Pilar Mateos, yo esta foto de Pilar Mateos me gusta esta foto de Pilar Mateos porque ella es así. Bueno, esta señora tendrá ahora unos 80 años, vive en Valladolid, hizo guiones de radio y ha tenido mucho éxito y ha sido una de las mejores escritoras que hemos tenido. Entonces, su estructura no es tan complicada, no como la de Noslinga o la de Michael Ende. De hecho, ella solo habla de un personaje en cada libro. El personaje puede estar rodeado de otros personajes, pero solo habla de uno, ¿vale? Lo que ocurre es que toca temas que a los niños les preocupa, los habla con un vocabulario que los niños no entienden. Esta ciudad tiene 80 años y cuando yo leía lo que escribió hace 30, está actual, ha envejecido súper bien y además utiliza la fantasía para solucionar esos temas. Por ejemplo, el niño tiene un problema y al final el problema se soluciona porque un lápiz se pone a hablar, o porque las mentiras se esconden entre las piernas, o porque aparece un vendedor de cocodrilos. Entonces ella utiliza la fantasía para solucionar. Y esto quiere decir, yo creo que lo tengo aquí más adelante, me van a perdonar. Normalmente, ¿qué es la literatura? ¿A ustedes les gusta? Yo sé que aquí hacen talleres de lectura muy buenos, porque yo he visto algún título, alguno de los nombres. La literatura es, bueno, pues que se cuenta el tema, cómo organiza. Yo ahora mismo esta sesión la he organizado así porque me ha parecido que para ser una introducción de literatura infantil tenía que aclarar una serie de cosas, pues por lo tanto la tengo que organizar, mejor o peor. ¿Y cómo se cuenta? Lo de cómo se organiza la estructura y cómo se cuenta. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es que Pilar Mateos habla, Pilar Mateos habla de un problema y para explicarlo al niño o sea, en la literatura estás en un momento tranquilo, normal. Bueno, tranquilo, es tu vida habitual. Y de repente, ¡plaf!, surge un conflicto y hay que solucionarlo. Esto es la literatura, esto es la narración, adultos, niños, etc. Bueno, pues entonces Pilar Mateos soluciona el conflicto utilizando la fantasía. Y aquí les traigo un pelotón de mentiras. Esto de un pelotón de mentiras es un niño que se llama Pelotón y es muy mentiroso. Bueno, yo esto lo encuentro maravilloso, tiene libros mejores y La Bruja Muñe le digo que era uno de mis favoritos, pero es que es un tratado sobre la mentira. Es que yo lo he leído y digo, es un tratado filosófico sobre la mentira. Habla de lo que es la mentira, de tipos de mentira, mentiras malignas, mentiras inofensivas, mentiras que pueden destrozar una vida. De repente hablan de una mentira piadosa, o sea, es un tratado de mentiras. Aquí empieza así. Pelotón no era ningún patoso. Enseguida aprendió a andar y a comer solo, exactamente igual que sus hermanos. Aprendió a montar en triciclo, a soplar cerillas y a hablar con la misma soltura que ellos. Y aprendió a decir mentiras mejor que nadie. Esto lo puede entender el libro Envejecido Perfecto. El lenguaje es colorido, ha puesto color al lenguaje, no demasiado fácil, pero el niño lo entiende. Y un día Pelotón dice: mi papá es tan alto como un gigante y tan fuerte que puede parar el viento con la mano. No me lo creo. Pues es verdad. Un día estábamos en una tienda de campaña y vino un viento tan grande que arrancaba los árboles y nos íbamos a volar todos. Entonces mi papá extendió las manos haciendo mucha fuerza y lo paró. Me gustaría verlo, al viento, no a tu papá. Y esto, de repente llega un día que el papá dice: esta tarde iré a buscarte al colegio, daremos un paso por el parque. Y
Pelotón lo miró atentamente por primera vez y vio que era igual de alto que todos los padres y que usaba las mismas gafas y los mismos bolígrafos. Y aunque se dejaba crecer el bigote, no se dejaba crecer el pelo de la cabeza porque le gustaba más ser calvo. Y el papá llega al colegio y le dice: es bajito, le dijeron sus compañeros, pero Pelotón no se desanimó. Es que se me ha quedado pequeño y hace 6 años que lo tengo. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, pasa con todo, ¿no? El pantalón del año pasado también se me ha quedado pequeño. Lo que pasa es que tú eres un mentiroso. Es el libro, o sea, como lo ve, pero cuidado. Van analizando las mentiras, aquí tengo una, antes hay otra, y dice: en poco tiempo Pelotón conoció muchas cosas acerca de la mentira. Descubrió, por ejemplo, que la mentira tiene patas y corre sola. Ya sé que esto es un poco chocante, pero es así. Luego también descubre que hay mentiras que se le escapan del control. Y al final llega un día que Pelotón pues mete la pata. ¿Por qué? Porque le han pillado una mentira. Uy, eso ya está acostumbrado. Porque dice una mentira que a él no le parece nada para saltarse una cola que había muy larga en la panadería. Se le ocurre decir una mentira y no cae que esa mentira puede hacer daño a una persona. Y entonces la panadera se pone muy triste. Pelotón no había contado con su tristeza, no la había previsto. Bajó la mirada al suelo, avergonzado, y vio que la mentira se apresuraba a esconderse entre sus piernas. Iba frotándose las manos y vigilando taimadamente a su alrededor con sus 100 ojos. En ese momento el niño vio su cara con toda claridad. Era fea, maligna, cobarde, hacía daño a los demás. Sin pararse a pensarlo, Pelotón se prometió allí mismo que no volvería a mentir en toda su vida. O sea, ¿qué hay de diferencia entre un libro bueno y un libro malo? Pues que hoy en día un editor que es muy bueno contrata a un dibujante, un ilustrador que también es muy bueno, y todo es para hacer el libro unas 16 páginas que dicen al niño que no diga mentiras. Tradicionalmente contábamos contábamos el pastor mentiroso, que tanto decir que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final el lobo venía y nadie le hacía caso. Digo, pues el pastor mentiroso funcionaba muy bien, pero es que este también funciona muy bien. Y más adelante, la solución, la guerra de las mentiras. Fue entonces cuando las mentiras se aprestaron a defenderse y organizaron hábilmente su estrategia contra Pelotón, decididos a ganar la guerra a toda costa. Sin darle un minuto de tregua, se metían en todos los sitios, surgían de todas las rendijas, asomaban por todas las puertas, le tenían rodeado. Pelotón iba a hacerse la cama por la mañana y al levantar la ropa aparecía bajo la almohada una mentira, soñolienta y despeinada, bostezando escandalosamente. Abría la cartera para guardar los libros y se colaba entre ellos una mentira blanca y negra, un poco canija, que se había pegado una calcomanía para camuflarse. Se ponía a ordenar los juguetes y saltaba de pronto una mentira de colorines, blanda y nerviosa como una pelota. No crea culpabilidad, pero habla de la mentira. O sea, yo para mí esto es un buen escritor. Y solamente les quería decir, por si ustedes entienden de literatura infantil, que he traído a Pilar Mateos, pero también lleva muy buena fama Fernando Alonso. ¿Qué ocurre? A mí me gusta Pilar Mateos porque la literatura infantil hay una diferencia con la de adultos. La primera calidad hemos visto que es la misma. Realismo y fantasía, lo mismo. Pero tiene que ser más sencilla para que la entiendan los niños, tiene que tener otro tipo de trucos, de recursos estilísticos. Entonces, y una de las características que tiene, aparte de la aventura y de la imaginación, pues es el sentido del humor. Los niños necesitan sentido del humor. En la literatura adulta si lo encontramos, pues lo agradecemos. Pero si no, y ahora les voy a hablar de otro libro. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho libros de 6 a 12, 14 años. Y entonces me dicen, ¿y los pequeños? Pues les traigo un bestseller. Les traigo, bueno, aquí hay 2 bestsellers, pero este le hablaremos el mes que viene. El pollo Pepe. Bueno, el señor Stenfield es que se ha forrado, está montado en el dólar, que dicen, que ahora se dicen oro. Este señor es que, bueno, han descubierto una mina, pero se ve que han ganado una cantidad de dinero tremenda. Y es, no, lo digo luego lo que es.
Y entonces yo me encuentro, esto viene a ser, pone para 3 años, pero yo creo que es para 2. Y lo tengo yo y dentro de unos días se lo mandaré a uno de mis nietos. Entonces yo me encuentro, ¿por qué traigo este libro? Porque yo me encuentro que muchas veces los adultos pues empiezan a decir, pues es una tontería. No, perdón, no es una tontería. Voy a explicarles el pollo. Mira que es muy sencillo. Y no me levanto porque me estaba grabando. El pollo Pepe come mucha cebada. Yo diría cebada es difícil, pero es que a un niño le da igual decir cebada a que luego diga come mucho trigo. Porque no sabe lo que es trigo ni es cebada. El pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme barriga. El pollo Pepe come mucho trigo, por eso tiene un grande y fuerte pico. Usted lo conoce, ¿no? El pollo Pepe come muchísimo maíz, por eso tiene unas grandes patas. Pero si crees que el pollo Pepe es grande, mira cómo es su mamá. Este señor es ingeniero de papel y entonces hace lo que ahora llaman pop-up, que en realidad en castellano se llaman solapas, y con las solapas ha creado una narración. Y vamos a ver, una narración quiere decir que es una serie de sucesos. Tú cuentas una historia y cuentas primero pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto. Y aquí, y normalmente la narración, pues lo hemos dicho antes, empieza por un estado natural de cosas, ¿no? Lo que el otro día oía que llamaban la premisa, la normalidad, y de repente, ¡plaf!, algo cambia. El pollo Pepe come mucha cebada, por eso tiene una enorme barriga. Empieza con la premisa normal y salta a la barriga. Entonces, es rítmico, como los cuentos tradicionales, porque vuelve a empezar el pollo Pepe, pero le cambia pues solo una palabrita, porque el pollo Pepe come mucho trigo y también por eso tiene un grande y fuerte, pero en esta ocasión aparece un pico. Cuando llega aquí el niño ya está pendiente a ver qué va a aparecer. Luego hay una tensión pequeñita, ¿no? Como una inquisición. Está normalidad y pasa algo. Y luego viene diciendo que el pollo Pepe come muchísimo maíz, por eso tiene grandes patas. Pero vamos a ver, ustedes pues no se estarán acostumbrados a niños de 2 años, pero cada vez que cuentas esto a un niño de 2 años, las primeras veces se sienten un poco confusos, porque en todos los cuentos de 2 años sale un adulto. Los niños les causa angustia no verse con el papá, la mamá, la abuela o un cuidador al lado. Entonces todos los niños, cuando empiezas a contar el cuento, quiere decir y el papá y la mamá, y entonces esa es la tensión final para cuando dices, pues si te crees que el pollo Pepe es grande, mira cómo es su mamá, y entonces esto ya es el zoom para ellos. Son 2 años, pero es narración. Y pues la editorial, que no era la Selmen original, le pidió a Nick Densfield que hiciera otros, hicieron la cerdita Clea, el perro López, el pájaro Paco, el pollo Pepe, porque vamos, la editorial es que esto lo vendió y era, o sea, salió no sé qué revista económica y todo, pues ninguno ha tenido tanto éxito como esto. El otro día leí por ahí por internet una anécdota de una mamá que entró con el carrito del niño en una librería, bajó 2 escaleras y el niño que estaban esperando a que hablara se saltó del carrito y se fue corriendo, y el niño todavía no hablaba. Los pediatras ahora están muy preocupados, porque no hablaban con 2 años, y decía Pepe, 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 la mamá pensaba que le empezaba a decir papá por primera vez. La mamá se llevó un disgusto, me imagino que el papá por la noche, y era que el niño fue corriendo, pues reconoció el cuento que se había contado a la guardería. Y los otros padres pues se pusieron a consolar a la madre, no te preocupes, es que es el pollo Pepe, todos quieren al pollo Pepe. El niño no dijo ni mamá ni papá, su primera palabra fue Pepe. Entonces ahí tiene uno pequeño, y yo había traído, ahora sí me levanto, los clásicos de Helen Oxenbury, que también piensen que un cuento para niños pequeños tiene que tener un tamaño manejable para sus manitas, lo pueden romper, tirar, bueno, son de cartón, ¿no?
Pero Helen Luxemburg lo que les llama mucho la atención a los niños pequeños cuando se meten en un ascensor con gente. Y hay una pequeña narración en 2 fases, son así. Y les colgaré en Cuaderno de Maestra una entrevista que tengo, se la dedicaré a ustedes, porque con Gustavo Portaleise, porque hay varios editores en España ahora que intentan basarse en la literatura infantil. Este es El diumenge se'l menja, en vasco es arrausa, y este es El huevito. Entonces vamos a hacerlo en catalán. Bueno, también tengo Cucú cantaba la rana. Primero decirles que Elena Braizola es de las pocas finalistas del Premio Andersen de España, o sea, trabaja muy a gusto en la editorial Los dos profesionales con Gustavo Portaleise, en Ediciones El Embudo, y han hecho el mismo cuento en 3 de los idiomas nacionales. Este es en castellano, este es en catalán, y Arrausa es en vasco, pero es el mismo. Y entonces, con los dibujos, y entonces, bueno, pues, a ver, aquest el dimecres va comprar un ou, aquest el dijous al cou, aquest el divendres hi posa sal, aquest el dissabte el tasta, i aquest, com que és el més gros, pues el diumenge se'l menja. En vasco, curiosamente, no van a por un huevo, van a por leña. Por eso, con el mismo dibujo, tienen un huevo y una rama. O sea, está todo pensado. No es, vamos, que no esté el todo a 100. Todo a 100, yo lo puedo decir ahora porque no hay todo a 100, pero ya nos hemos entendido, ¿no? Y es curioso, bueno, les cuento una anécdota que me la contaba Gustavo porque lo estudia todo. En toda Europa, este cuento existe. Las narraciones están las mismas a lo largo de todo el mundo, en todas las épocas, en todos los lugares. Pero todo el mundo empieza por el gordo. Y entonces, cuando llega el pequeñito, es el más listo y el que se lo come, siempre. Pero en España y en el norte de África empezamos por el meñique. Lo hacemos al revés. Curioso. A mí me lo enseñó este señor, yo no sabía. Bueno, les sigo porque entonces si no me van a aburrir ustedes. O sea, que yo cambio por completo el tema, porque aquí tenemos 1h30, tenemos aquí una poesía de León Felipe y voy a hablarles de un monstruo. Una manera de saber si un libro es bueno es viendo el principio y el final. Eso es un índice de calidad que funciona. Y les voy a hablar de Astrid Lindgren. Entonces, ¿pasa algo si me levanto? Porque si no, os voy a prestar. Y os estáis cansando, ¿queréis parar? ¿Queréis preguntar algo o queréis que siga? Me gustaría hacer un comentario. Sí. No, es que la charla me parece muy interesante porque estás enfocando lo que es la literatura como una opción de ocio. Pero es que como sociedad tenemos otro problema, que es que nos encontramos con que la gran mayoría de nuestros hijos tienen una dificultad tremenda de comprensión lectora. O sea, a mí ya no me preocupa tanto que lean literatura de una calidad mayor o menor. A mí lo que me preocupa es que el día de mañana, cuando se enfrente la sociedad a cualquier problema, sea una persona que delante de un texto lo entienda. Que lo que más me preocupa, que lo entienda. O sea, ya no es una cuestión de calidad. No, quería comentar simplemente. Sí, pues espera un momento. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Por dónde vamos? Las 7 menos 5. O sea, era de 6 a 7:30, pues me salta Astrid Lindgren, pero que conste que es un monstruo de la literatura universal. Que aquí lo hemos, solo digo una cosa. El problema que estamos teniendo en España es el que estaba nombrando Mijaíl Ende, el ideológico. Estamos valorando un libro ideológicamente, por si es de nuestro equipo de fútbol o del contrario. Y lo que estamos viendo aquí es que no hay que menospreciar la literatura infantil, lo que es calidad es calidad. Los niños necesitan calidad y no tiene nada que ver la calidad con el mensaje. O sea, sí que tiene que ver porque el tema es importante, pero es algo más profundo que eso, ¿de acuerdo? Y me voy a saltar a Astrid Lindgren, aunque ella fue la que revolucionó todo esto mucho. Y bueno, aquí teníamos otra que era Gloria Fuerte, la ven ustedes. Y les voy a descansar un poquito, solo 4 minutos con esta señora y vamos a hablar de eso.
¿vale? Porque era una propuesta de tema que yo tenía. ¿Esto es PDF o es? A ver. Sí, pero si no está en internet activo... Ah, qué pena. Pues no se preocupe, se lo explico yo. No. ¿Saben quién es esta señora, no? Sí, Y el Goodall de los chimpancés, ¿lo saben? Y aquí está la liberación. Muy bien. Yo había insertado aquí, pero en PDF no lo coge. Aquí tienen dos psicólogos. Uy, gracias, gracias a mí, Jerome Bruner y Michael Tomasello. ¿De acuerdo? Jerome Bruner murió en el 2016, es este señor tan serio, y Michael Tomasello, claro, también era mucho mayor, que vivió un montón, 101 años. Qué vida tan buena se pegó, porque mire cómo dice. Y Michael Tomasello, que todavía es un poco mayor que yo y todavía está por ahí, por el mundo. De hecho, todavía trabaja en el Instituto Planck de Alemania. ¿Por qué les saco a estos señores? Bien, por aquí lo tengo. Jerome Bruner es un psicólogo cognitivo y entonces lo que él estuvo investigando era cómo empezaba a hablar el ser humano. Y toda su investigación, y he traído temas, por si acaso me lo decíais, se basó en esto, ¿de acuerdo? En la adquisición del lenguaje de los humanos. Estos dos psicólogos, o sea, Jean Piaget, todo el mundo lo ha oído hablar, pero después de Jean Piaget, todas las investigaciones de ahora se basan en estos dos señores. Michael Tomasello tomó todos los estudios, todas las investigaciones de Jane Goodall. Jane Goodall, ustedes saben que se pasó ahí en África tomando nota de los primates, y las investigaron, las reprodujeron en el laboratorio y llegaron no es que llegaran a la conclusión, es que lo han demostrado científicamente, que lo que diferencia, esto lo intuíamos, a los humanos de los primates son una serie de cosas que para mí, una serie de cosas que ahora se los voy a nombrar y que está relacionado con lo que me ha preguntado, ¿vale? En primer lugar, para mí, las investigaciones de Tomasello resulta que han tenido pues unas consecuencias filosóficas, médicas, psicológicas tremendas y sociales también, pero yo diría que hasta políticas. Porque todo lo que nos están machacando ahora mismo por algún medio de comunicación que se hace pasar por especialista, y a lo mejor son abogados, son economistas, que muy bien, pero yo no me pongo a decir cómo va a ser la economía, solo digo eso, es completamente lo contrario de lo que se ha demostrado. Primero de todo, el ser humano solo aprende entre seres humanos. O sea, no le pongan una máquina. Los niños no pueden aprender de un robot, ni de una máquina, ni de una pantalla. ¿A que lo han oído todos estos años? Sí, nos hemos gastado un montón de públicos comprando ordenadores. Pero es que además resulta que de repente después de la pandemia todo el mundo se ha callado. El colectivo de maestros es el que más cursos ha hecho de metodología y de informática, pero resulta que no estudian nunca programar. Solo les dan el último programa, que es el que van a vender y alguien va a cobrar porque la vendió las escuelas, ¿vale? Solo aprenden así, pero es que lo ha demostrado, o sea, está demostrado. Segundo, el niño puede aprender de otros niños o de un adulto, pero tiene que ser siempre entre humanos. Y hay un efecto que a mí me tranquiliza mucho, que es el efecto trinquete, que quiere decir que cuando hay un avance no puedes ir para atrás, porque una vez has aprendido eso no se desaprende. Lo que diferencia a los seres humanos son dos cosas principalmente, aparte del trinquete y aparte de aprender entre humanos. Una, el ser humano es capaz de entender las intenciones del otro. Y si ustedes tienen perro y gato, ustedes saben que los animales no son capaces de ponerse en el lugar de otro. Eso se llama teoría de la mente, es lo que les falla a los autistas. Y otra, aparte de que el ser humano entiende las intenciones del otro, es que transmite el conocimiento. Lo transmite. Los humanos transmitimos el conocimiento y lo transmitimos a toda la tribu y a toda la humanidad. Porque si usted le quiere transmitir el conocimiento a una parte de Barcelona y a la otra no, y que espabilen los padres, o yo solo me equipo a este y el que vale, vale, resulta que la humanidad se va abajo.
El ser humano se diferencia porque lo que sabe uno lo transmite a los demás y no solo a un grupo reducido. O sea, para mí esto es una lección incluso política. Y entonces ahora les voy a pasar con una señora que empezó aprendiendo con Piaget, siguió con Michael Tomasero, y esta es Ana Teberoski, mi amiga y la compañera de Cuaderno de Maestra, que tuvimos el disgusto todavía hace un año, que de repente pues se nos fue, pero no lo esperábamos. Bueno, ¿por qué les presento a Ana Teberoski? Ana Teberoski demostró en el 84, lo demostró, dio la vuelta al mundo, la nombra a Tomasero, la nombra a Gordon West, saltó a Estados Unidos, demostró que cuando los niños llegan al colegio ya saben cosas de lectura, de escritura y ya saben cosas de narrativa. Lo demostró en los barrios pobres de México. O sea, ya saben, por ejemplo, le daban a un niño de 2 años un libro y el niño inmediatamente hacía así. Era un libro, y no podía saber el niño, pero el niño sabía, también el niño sabía que era así como se leía. El niño sabe que cuando le va a contar una historia de repente va a pasar algo. Y luego hasta se imagina lo que va a pasar ya con 5 años. Luego sabe narración. Y ella lo demostró. ¿Qué más? También demostró otra cosa. Al empezar a investigar, pero coger 100, 150 niños en las escuelas de Barcelona, en 5 iba grabando, se lo propuso sin ayuda de nadie porque era generosa, hay una relación directa entre lo que la cantidad de vocabulario que tiene un niño a los 2 años y la capacidad, se aprende bien a leer y a escribir con 5. Y vuelve a salir la misma relación en las pruebas de comprensión lectora que se hace a ese niño a los 12 años. Quedó demostrado, hay una relación. Los niños que tenían más vocabulario a los 2 años, a los 5 habían aprendido más a leer, y a los 12 eran los que sacaban, era la única relación que había. Miraron relaciones de modo de vida, de tipo de familia, de socioeconómicas, todas las pusieron en Excel, llamaron a no sé qué programa de la Universidad de Barcelona, la única relación directa era esa, y lo demostró Ana. Y, por supuesto, en la Universidad de Barcelona sí la sacaron en memoria, pero ha hecho a cualquier otro de la cuerda del político un homenaje más. Lleva ya 3 homenajes en Brasil, uno en México, el mes pasado fui a Turín por otro. Aquí no se preocupen, aquí nada, ¿vale? Pero a ella le daba igual, la hacía. Y es esto. Esta es la explicación. Lo siento porque lo tenía muy pequeño y no. Lo tenía pequeño porque hoy les quería proponer este tema. Cuando nosotros hablamos a un niño pequeño, estos señores también investigaron, se dedicaron a grabar niños. Bueno, Gordon Wells ya fue tremendo, pero les explico esto que es lo que nos interesa. Estos señores se dedicaron a grabar familias y niños. Y entonces llegaron a la conclusión de que el niño tiene que aprender a hablar con los padres, con una abuela, con quien le cuide, con la familia. Esto lo sabemos todos. Y por lo tanto nosotros adaptamos nuestra lengua a que el niño nos entienda. Es lo lógico, lo que hemos hecho toda la vida, le repetimos al niño papá, 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 perro, perro, o guau, guau, hasta que el niño y al final nos sale. Pero analizando el lenguaje que hacemos, resulta que la mayor parte de nuestro vocabulario que mandamos al niño sobre todo son imperativos. Ven, siéntate, come, ven, ven, acércate, coge la cuchara. Las frases son imperativos, incluso son fragmentos, quiere decir, la frase no está completa. Nosotros hablamos a los niños y parecemos tontos. Les hablamos una frase de 3 palabras. Nos saltamos sintagmas, es verdad, lo hacemos así. Hacemos preguntas, ¿qué quieres? ¿Te gusta? ¿Está caliente? 2 palabras, Y hacemos sujeto predicado de lo más sencillito del mundo. El otro día Josep María Castilla me decía que él era del Garraf. Y en el Garraf la manera que tenían que hablar era palabrotes, sintagma nominal, sintagma de predicado. Decía, collons, avui fa fred, nasús, y dice, y en cambio, no me acuerdo en qué comarca decía, era sintagma nominal, palabrota, predicado. Bueno, pues nosotros a los niños les hacemos frases de 3 palabras. Claro, entonces, ¿qué es lo que descubrió Ana? Ana se basó en este estudio. Lo que ella descubrió es que los niños no tienen vocabulario.
Por lo tanto, los niños que en su casa les leían cuentos, la lectura de cuentos, aunque fueran tradicionales, era lo que le ampliaba el vocabulario al niño. ¿Me he explicado? No solo eso, el niño no solo aprendía vocabulario, aprendía narrativa, porque cuando yo le cuento "Esta setmana per pa", que no sé qué, le estoy saliendo de su vocabulario, pero yo cuando cuento al pollo Pepe, le estoy hablando de barriga, de pico, de patas. Y esto normalmente en la vida diaria yo no utilizo ese vocabulario. Por lo tanto, de aquí venía, yo le pone propuesta de tema, porque esto es importantísimo, la literatura tradicional. En Cataluña somos un pueblo sense música, no tenemos canciones, no tenemos música, pero es que encima cuando yo era pequeña cantaba por allí y cantaba un paleta y encima parecía que se reían de él, y hemos perdido lo tradicional, porque además las canciones que están cantando en el colegio en realidad no son típicas catalanas, son canciones alemanas que son una música muy de clase media y entonces pues les gusta. Pero no son tradicionales, no son las que cantaban antes en los pueblos, los payeses, o los marineros, esas no. Si al niño hay que hablarle, a ver, según el vocabulario que utiliza el adulto, el niño adquiere más vocabulario o no. Pero cuando al niño le contamos cuentos, entra en su mundo dos cosas. Una, aprende narración. Y dos, aprende vocabulario. El vocabulario es lo que todos los psicólogos hoy en día, cuando hacen pruebas, dicen si un niño tiene más capacidad cognitiva o no. Y además ahí está lo que llaman el efecto Mateo. Y el efecto Mateo, que es Stanovsky, que es un australiano, quiere decir que el que tiene más dinero gana más, y el que tiene menos, menos. Pues el que tiene más vocabulario es el que más aumenta y el que más comprende la comprensión lectora. Y el que luego, gracias a más comprensión lectora, tiene más vocabulario. El que tiene menos no tiene tanta comprensión lectora, no le gusta el libro y por lo tanto no tiene vocabulario. ¿Cómo lo podemos solucionar? Los niños que en su casa ven a un papá o una mamá leyendo, ya les llama la atención la lectura. Pero los niños que en su casa no tienen a papá y mamá leyendo, tienen que ir a la literatura tradicional. A Cucú cantaba la rana, al manisero, a un elefante se balanceaba, a una dola, tela, catola. Eso es lo que nos salvaría a los niños. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Yo tengo un nieto y en casa somos lectores, y ese nieto está muchas veces con mi marido y conmigo. No hay quien le haga coger un libro. No, perdón. No hay quien le haga coger un libro. Los lee pero forzadamente, y es mucha... No le haga leer, léaselo usted, que aprenderá igual. La lectura en voz alta aprenden igual que en la narración. Porque el niño, cuando le cuentas un cuento, está aprendiendo comprensión lectora. Y lo voy a demostrar. ¿Un audiolibro también sería válido? ¿Perdón? Es que yo soy un poquito sorda. No, perdón. Entonces, por ahí una regla de tres, un audiolibro sería tan válido como no es la voz, no es humano. Los niños necesitan tocar. ¿Sí? La industria del libro ahora mismo la industria del libro prácticamente en este país está viviendo gracias a los libros de niños. Por eso no paran de sacar libros de algo. ¿Por qué? Porque el adulto podemos leer en pantalla. El niño o toca o ve, no le llega. Y la voz humana es lo más parecido a la narración oral, que era el método que utilizaba Nateverovsky. Miren, aquí tenemos una secuencia. Normalmente en la literatura tradicional, nosotros hemos empezado a hablar, y estos señores lo han encontrado, alrededor del fuego. Las mismas historias ocurren en todos los lugares del mundo. Las historias son antiquísimas. Por aquí lo tengo, si a ustedes les interesa, para que vean cómo ha aprendido el ser humano. Son textos narrativos con una carga simbólica. Mira, han hecho un estudio hace unos años, muy poco estudio, de 275 cuentos fantásticos o de hadas, y que le diré, La Bella y la Bestia tiene unos 4.000 años.
El del niño que trepa por las habichuelas, que aquí los llamamos las habichuelas mágicas o las alubias mágicas, en inglés es ya, no es inglés, tiene 5.000 años. El cuento más antiguo de España es aquel que el herrero o el labrador engaña al diablo cuando le viene a buscar para morir. Ese se contaba ya en la Edad de Bronce, tiene 6.000 años, es el que han encontrado más antiguo. La misma Cenicienta, la Cenicienta se puso por escrito en Basile, pero yo conozco una Cenicienta china del siglo XI. Tenemos una Cenicienta, no, la china es del siglo IX, Persia del siglo XI. En África es un ceniciento, es el niño el que pierde el zapato. Es evidente que la cultura oral ha existido siempre y hasta que no llegó, hasta que la gente no tuvo acceso a la lectura, todo lo que se transmitía de manera oral. Pero hasta hace casi 100 años o menos. Sí. Cuidado, entonces lo primero que dice Nateverovsky es decir, el habla es natural, vale, hay que estimularla, pero es natural. Pero la lectura no es natural y la escritura tampoco es un artefacto cultural, por lo tanto hay que enseñarlo. Y hay que enseñar de qué va, hay que enseñar para qué sirve. O sea, el niño tiene que tener algún sentido, alguna significación. Piense que la lectura en voz alta se ha hecho hasta el siglo XX. Mark Twain leía en voz alta para ir haciendo publicidad de Tom Sawyer. Llegaba al Mississippi y la gente se concretaba por ahí leyendo en voz alta. O sea... también más que leer, explicaban los hijos los cuentos que le habían explicado los padres sabían explicar los cuentos que le había explicado su padre anteriormente. Exacto. Y alrededor del fuego. Que ustedes han visto que hay cosas interesantísimas de escrito, pero si usted al niño le cuenta, pero ahora le voy a decir, mire, normalmente un cuento tradicional, y todos venimos de allí, tiene el sencillo 3 secuencias y el complicado 5. 3 secuencias quiere decir situación inicial estable, como la del pollo Pepe. Hay un conflicto y resolución del conflicto. Pero, si vamos a la de 5, viene a ser lo mismo. Situación inicial, inicio del conflicto, resolución del conflicto, situación final. Que normalmente situación final, cuando dicen se casa, no quiere decir que se case, quiere decir que se han hecho mayores, han madurado, han llegado a la plenitud sexual. Y ahora, aquí lo tienen. Situación inicial, imperfecto, de indicativo. Conflicto, marcador temporal, más pretérito indefinido. Situación final, condicional o pluscuamperfecto. Yo me he escrito unos días, hoy a prisa poniendo aquí algún ejemplo por decir. Por ejemplo, había una vez, sabe todo el mundo que cuando usted dice al niño había una vez, plaf, sabe, fantasía, no es verdad, me están contando un cuento. Sabe que no es verdad, pero que es la verdad dentro de la mentira. Había una vez, imperfecto indicativo. Todas las situaciones iniciales de los cuentos tradicionales empiezan en el indicativo, en el imperfecto. Había una vez una niña que vivía con su mamá y de repente viene el conflicto. Un día, marcador temporal, pasó tal cosa, indefinido. Todas las que usted quiera. Otra. Había una niña que bajaba a la fuente cada día, imperfecto indicativo. Un día una bruja se le acercó, un día, marcador temporal, se le acercó, cambia. Y el niño cuando lo oye lo está aprendiendo. No hay que aprender el verbo de memoria, lo está aprendiendo en la narración. Caperucita vivía en el bosque con su mamá, imperfecto. Un día la mamá la llamó, indefinido, y le dijo, ¿vale? Pulgarcita o Pulgarcito tenía 7 hermanos, tenía, imperfecto. Un día los padres decidieron. Todos funcionan igual. Cuando llega la resolución, el futuro se transmite con un condicional. Y si no, sería un perfecto. A partir de allí, todos vivirían felices. Normalmente es así. Todo eso lo están aprendiendo cuando le cuento un cuento. ¿Me he explicado?
O sea, los cuentos tienen que estar. Y si no son, pero cuidado, es que antes, además aquí hay una cosa, y aquí los ingleses, perdón, lo tengo que decir, han metido la pata. Los ingleses tienen unos libros fantásticos. Yo por aquí tenía a una inglesa para decir quién ha heredado el libro, el de Brúfalo que está allí, es mi cuento favorito, es maravilla. Pero tienen una idea que dice que la literatura infantil no existe si no es en los países alrededor de Gran Bretaña o de Reino Unido que ha habido edición. Perdón, pero eso es una barbaridad. La literatura existe, sea oral o escrita. ¿Cómo va a existir solo la literatura escrita? La literatura oral. Y entonces estos días yo estaba pensando, si les hablaba a usted de cuentos tradicionales, y pensaba, no puedo, porque tengo que tocarles el tema, y lo prometeré, pero he dicho que es calidad, que hemos puesto este nombre, y hemos dicho que lo que queríamos era la introducción, y vamos a hablar de calidad, pues esto. Pero no me olvido. Incluso lo que nosotros hacemos con Ana, hacíamos, que todavía no me he acostumbrado, era el niño hasta sexto de primaria, le leíamos un fragmento del cuento y lo comentábamos para que entendiera bien el cuento de oído, le leíamos con una pantalla, porque en la pantalla le hemos escrito el cuento, y entonces nosotros leemos en voz alta y decimos cuentos tradicionales, secuencia, marcas lingüísticas, o sea, leo en voz alta y lo ve. Y luego le hacemos que empezamos a decir el cuento, qué pasó primero, qué pasó después. Y hablando de lo que pasó primero y de lo que pasó después, aprenden pues las 5 acciones o momentos del cuento. Y es en ese momento cuando le pasamos primero a leer todos juntos y luego a leer por separado. Y le decimos, busca qué es lo que encontró, y tiene que leerlo hasta encontrar esa palabra. Y haciéndolo así, los niños mejoraban la lectura y mejoraban la comprensión, porque cuanto mejor comprendían el cuento, mejor lo leían. Y a lo mejor lo habían comprendido de oído. Yo misma soy una gran lectora y le tengo que agradecer a mi profesor Mr. Ferguson, que para mí llegó a ser durante unos años de mi vida escocés, mi segundo padre, que era mi profesor, me daba clase en casa en inglés y no me hizo leer nunca, él me lo leyó siempre por voz alta. Yo, La Reina de las Nieves, me emocioné, estuvimos casi un año leyendo el libro, poco a poco, a veces un trocito así, comentándolo, y yo la emoción que he sentido cuando Kai montaba las palabras, yo nunca lo leía, a mí me lo leyeron. Me lo leían en voz alta. Y luego empecé con tebeos. O sea, me creo que esto lo explica. Y por cierto, ha habido aquí un tema que hemos hecho, que es la secuencia de cómo aprenden. Bueno, esto es la Julia Donaldson, aquí donde los ven están forrados, o sea, cuando vean esto así, es más, tienen una con ropa peor, que se la han cantado cantando en el metro. Y yo hace 5 años no la pude grabar o la perdí, porque cuando llegó su nueva manager, les hizo desaparecer esa en el metro. Es que ellos además lo hacen porque ellos creen que la literatura es esto, no porque lo necesiten. Puedo hablarles más de esto. Yo creo que si ustedes están por ese tema, indíquenmelo, porque aquí llega, porque sí podemos dejar a Astrid Lindgren, que es un monstruo de la literatura, pero sí que tenemos primero que valorar lo que hemos hecho, que no es lo nuestro, es lo de todo el mundo, porque es lo curioso de los libros de literatura oral, de la literatura tradicional. Se empezaron a estudiar porque parecía que así eran solo de un lugar y de repente se dieron cuenta que era de todos los lugares del mundo. En América tienen otros mitos, pero en cambio el débil siempre es el que triunfa y es el que engaña al fuerte. O sea, eso no falla en todas partes, Y luego utiliza los mismos métodos. O sea, de alguna manera esos cuentos salieron en alguna época de África con el ser humano y están unidos. Y es otro problema que tenemos, aparte que no se le da calidad. Los niños tienen que tener calidad, oída o contada o en el libro. Si el niño no lee, léaselo usted. Y si no, hable. Porque esas tertulias familiares, yo me acuerdo cuando venían, había unos tíos que venían todos los veranos a nuestra casa. Ella era hermana de mi abuela y eran un poco pesados.
Porque luego de mayor yo me he dado cuenta, mi pobre abuela les daba de todo, nunca se les ocurría llevarse por allá a mi abuela de paseo, yo con lo que quería mi abuela. Pero eso sí, cuando se ponían a hablar las historias de la guerra después de la sobremesa, oiga, yo me quedaba el borruelo, ya me han grabado ustedes. Yo me quedaba maravillada. ¿Ustedes no han aprendido de pequeños cuando les contaban esas historias? Eso es literatura. Y ahora, esto, aunque este libro es importante, les voy a decir. Sí, ahora como no tenemos tiempo para dedicarlo a nuestros hijos, les ponemos una pantalla para que estén entretenidos. Claro, es que los pediatras están muy preocupados porque ahora los niños de 2 años dicen que no hablan. Ha habido unos años que los niños iban mejorando cognitivamente, parecía que eran cada vez más listos, porque además la televisión también nos había espabilado mucho, pero ahora resulta que los niños no aprenden. Pero esto no... A ver, me dicen, la culpa es de la pantalla. Lo pongo en duda. La culpa es que las madres viven mal, que tienen un horario que no es conciliador, porque en los países de Europa donde sacan mejores notas, precisamente son los países que hacen conciliación. Y que la tele, por si acaso hay niños que no están en casa con los padres, cumple a rajatabla el horario infantil. Entonces yo, la mayor parte de las mamás de mis alumnos, en primer lugar, alguna me llora porque no les han vuelto a renovar el alquiler del piso. Ese niño tiene que cambiar de colegio. No se puede quedar en la zona y socializar, porque no les han renovado el alquiler, tienen que ir a otro piso, incluso cambiar de colegio. Pero las mamás llegan tarde a casa, y cuando llegan tarde a casa están agotados, tienen poco dinero, están en una inestabilidad laboral tremenda, y al niño le enchufan el móvil. El móvil también puede hacer cosas buenas, porque tenemos unos programas que algunos son magníficos, pero lo que requiere es la persona, el papá y mamá, hablándole. No puede ser que yo hablando, yo hago una comunicación según la palabra que tú me dices, o sea, incluso leyendo el libro, ¿quién no ha cambiado una palabrita alguna vez leyendo un libro en voz alta? ¿O ha visto que el niño le miraba de una manera y según lo que mira va más lento, va más despacio? El niño no aprende solo por estar. Esto está demostrado. Y también Anna Teberoski lo trabajó. Y Gordon Wells es un señor, además la cita Anna Teberoski. Gordon Wells hizo un trabajo tremendo, porque estuvo durante 15 años grabando a familias. Ponía un dispositivo de grabación a los niños desde los 18 meses hasta los 10 años, y fueron grabando 150 niños. La familia no sabía cuándo el dispositivo grababa y cuándo no. E iban una vez a la semana y tomaban nota. Entonces sí que había diferencia por clases sociales, pero no era una diferencia de clases sociales, era la diferencia de la familia que hablaba al niño y le leía, y la que no, porque veían que todos hablaban al niño, todos le trataban con cariño, pero el vocabulario era escaso. De ahí, o sea, el niño tiene que entrar en el mundo de la lectura y puede entrar de cualquier manera. Entonces, el sistema educativo que tenemos, por ejemplo, en el cual seguimos insistiendo en hacer la clase magistral, en la cual el profesor se planta delante de los alumnos, y los alumnos en actitud sentada y pasiva se limitan a escuchar lo que el maestro les va metiendo allí en la pizarra o lo que sea, es una metodología... Estos señores se definen como constructivistas. Pero aquí en España, cuando usted dice la palabra constructivista, la ven ideológicamente que no les gusta. Es el diablo. Es el diablo, exacto, por eso estoy en Dime. Tomaselo se define como psicólogo constructivista, como Brunner, como Teberoski. Y Teberoski, cuando llegó a España, ya publicó el libro a los 2 años de España con el Instituto Piaget, porque Emilia Ferreiro venía del Instituto Piaget. Por favor, que es que teníamos, o sea, llegó aquí, en España no conocíamos eso en aquel momento. Y se define como constructivista. El cuaderno de Pero podría definir constructivista. Ahí está. Es que constructivismo, la gente no estudia lo que es constructivismo. Constructivismo, la gente piensa proyecto. Y yo cuando veo a Rosa Cañader y a Ana Teberoski me dicen, oye, pero que este proyecto no es constructivista, que se han inventado algo que a los padres les parece que mola mucho, el profe se cree que va a gustar y que estos niños no están aprendiendo nada, que lo que están haciendo es jugar.
Constructivismo quiere decir lo que este señor aquí está haciendo. El niño le has puesto aquí un problema, pero el niño no va a aprender solo resolviendo él el problema. Necesita estar hablando con un adulto y entonces el adulto le va explicando cosas o le va preguntando para descubrir él la solución del problema. Y eso no se puede hacer en una clase donde tenemos un autista, un síndrome de Down, 5 niños con falta de atención, etcétera, etcétera, y un profesor con 28, con 25, con 24. A no ser que sea una clase de ordeno y mando, y como nadie se mueve, pues mira... Eso ya no existe. Es que eso exactamente, ya no existe. que ya no puede existir. No existe esa sociedad, no existe ese aula. Claro, pero es que lo que Ana, por ejemplo, Ana Gordon-Wills, etcétera, demostró, y por eso yo admiro a Jane Goodall. Jane Goodall, la gente le dieron el Príncipe de Asturias y lo único que se fijaban era que hablaba como un chimpancé. No, es que esa señora, es que todos esos trabajos se han tomado para poder estudiar y para poder investigar. Y otra cosa, que yo antes no lo he nombrado con Tomaselo, era que no es lo mismo imitación que emulación. Y nosotros, el ser humano, aprende imitando, pero imitando en la parte buena, quiere decir, que es lo que diferencia. Y en la mala también. Claro, exacto. O sea, lo que estábamos diciendo es, ponle a un niño a leer media hora. Ponle, le puedes poner a leer media hora cada día durante 5 años. No ha aprendido. Él aprende de la conversación o mediación con otro ser humano sobre lo que ha leído, que no es lo mismo. No aprende de haber leído. Entonces la deriva esta que estamos entrando ahora, porque claro, ahora todo el mundo está cargándose las escrituras con el informe PISA, que yo creo que es una forma de evaluar uniforme que no tiene pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza, pero bueno, ahora ya se están metiendo en el tema de decir, no, hay que volver otra vez a la clase magistral, al que los niños aprendan y que memoricen. Estamos en lo mismo de ideológico. O sea, tiene que ser este lado o otro, ¿no? Tú puedes dar calidad de muchas maneras, pero no me digas que el problema es la ideología. Hablar, o sea, vamos a ver. Quiere decir la ideología, estoy hablando de que ahora se ha metido con a ver, yo tengo un libro que tengo puesto en cuaderno de maestra, que es un libro que gustaba mucho a los niños, y por eso lo puse, que es Fray Perico y su borrico. Yo lo puse porque me gustaba mucho a los niños. Es decir, si yo quiero que un niño me dice, ay, es que este libro se lo lee solo en casa y se divierte mucho, digo, adelante. Pero yo nunca lo recomendaría para un maestro. Porque en un maestro, el tiempo que el niño va a la escuela, y en eso sí que tenía razón Ingerentis, el tiempo que va a la escuela es sagrado, está para aprender. El maestro tiene que saber emociones para manejar al alumno, pero en la escuela tiene que estudiar conocimientos, porque si no, no llegará a la igualdad social, que es lo que queremos. Lo único que habrá hecho será conocimientos, y habrá escuelas para ricos que les enseñarán contenidos y otras para pobres que les enseñarán a ser felices y no pegar golpe o portarse bien, ¿vale? Entonces, esto, a ver, que me estoy yendo. ¿Por qué creo que en la escuela no se debería de leer Fray Perico y su borrico? El señor se enfadó porque un día le dije que contestó un Twitter y tal. Mire, muy sencillo. Mi hija Calzas Largas, que lo único que vio todo el mundo era la niña, tiene historias, yo le diré, tiene una historia que es su presentación. Tiene otra historia distinta, que es cuando los niños van a comprar a la tienda y se han olvidado de hacer una lista. Otra historia es que celebran un cumpleaños, otra historia es que defiende a un niño. La estructura cambia en cada historia, pero yo me encuentro el típico libro, Fray Perico y su borrico, y lo digo, yo lo he anunciado en cuaderno de maestra, pero tengo que decir, la primera tiene, creo que son 16, igual son 14. Las 16 historias tienen la misma estructura. Están tan tranquilos en el monasterio, pero como es monasterio les encanta la idea. Por eso lo compran todos los colegios, ya no se ve más. Están tan tranquilos en el monasterio. Y entonces de repente pasa una cosa que habitual, y el borrico acierta a solucionarla, y el fraile no, porque es más torpe, pero el fraile de eso aprende y saca una frase ingeniosa, porque el señor tenía un ingenio, un sentido de humor muy bien. Segunda historia, están tan tranquilos por el camino y pasa una cosa, y el borrico la soluciona y el paje no.
Tercera historia, están en la plaza del pueblo y pasa una cosa. Y el borrico sabe, y las 16 historias es la misma estructura. ¿Eso qué enriquece? No enriquece nada. Cuando ven a Pippi Langström, ellos ven una niña que es irreverente, como Gloria Fuerte, sí señor, pero tiene una historia que defiende a uno, tiene una historia que se va por el bosque a encontrar cosas, tiene otra historia que van a la tienda, tiene otra historia que celebra un cumpleaños. Cada estructura es diferente. Ahí está la calidad. El niño, aunque usted lo ponga a aprender, se puede divertir lo que quiera, pero sin ese intercambio, que se llamará feedback, pero ese intercambio con el adulto, no le saca partido. Tiene que tener intercambio con el adulto y para eso requerimos más. Otra cosa que no tenemos en cuenta en España, y era esto. Aquí tengo Elena Fortún, que es la más viejecita de ellos, y Judith Kerr. El 2019 le lleva el disgusto también, ¿vale? Se muere Judith Kerr. Y el 2018 también, alguien de por ahí. Sí. Vale. Y ahora, todos los colegios de España han estado leyendo, tengo que de Judith Kerr. Todos los colegios de España han estado leyendo Cuando Hitler robó el conejo rosa. No sé si a usted le suena el libro. Pero es que yo todos los de 40 años, todos me dicen que lo han leído en la escuela. Ninguno lo entiende, a ningún niño le llega, no lo entienden, les da igual. De hecho, además yo me encuentro con profesoras de estas que empiezan a decir, ¿veis lo mal que se pasa en una guerra? Y el niño, que es muy bueno, dice, pero le da igual, no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Pues le voy a decir. Judith Kerr, que es una señora fantástica, y yo me muevo, mira, lo tengo en inglés, y lo tengo por aquí. Es una señora que tiene unos libros que justo esos no han entrado en España, qué casualidad. Pero claro, aquí copiamos todo, el editor ha dicho, este tiene éxito, lo traduzco. Bien o mal, lo traduzco. Y entonces los padres ven un libro de la guerra, pero si en esta guerra, si la guerra mundial no la hemos pasado, ¿cómo se va a enterar un niño español de la guerra mundial? ¿Ustedes creen que se puede enterar? Esta señora es famosa por la Gatamón, que justo no se vende. Yo les voy a decir por qué esto no le llega al niño. Cuidado, yo lo daría en San Gervasi, o en Pedralbes. Es una niña que es la típica niña educada, buena, correcta, blanca, de clase media, con padres cultos, que el padre escribe en un periódico y todo el mundo está pensando de lo que él dirá en su próximo artículo, y la mamá toca el piano. Tienen una cocinera que les gusta muchísimo, una casa con un jardín, saludan a los vecinos y también tienen una niñera. Vamos, en una palabra, lo que dicen el heteropatriarcado, varón, blanco, de mediana edad, de clase media alta, etc. Vale, ¿qué le pasa a esta niña? Que aunque ellos los padres se habían olvidado, eran judíos y cuando llega Hitler tienen que escapar, pero escapan y se libran de todo. ¿Qué pasa? Que no tienen un duro y lo pasan muy mal. Entonces cuando la niña empieza a decir que el abrigo se le quedaba pequeño y que en París hacía frío, la señorita, yo las he visto, la señorita, ¿veis qué mal se pasa en una guerra? Y los niños, que son muy buenos, dicen que sí, pero no se han enterado de nada. Ya les voy a hacer una prueba. La he hecho varias veces, me permiten, ¿eh? Elena Fortún, la gran Elena Fortún, que no se le valora lo suficiente. A ver cuántas calles tiene Elena Fortún en España. A la altura de todas estas, una generación de españoles que cambió la literatura infantil antes de la guerra, que tuvieron que salir. Y algunas obras de Elena Fortún no han envejecido bien, porque se quería adaptar tanto a los niños que ahora no han envejecido. Pero miren esto. La niña Celia, Elena Fortún nos cuenta la historia de Celia. Es una niña que era muy traviesa, los papás la mimaban mucho, iba al cole y hacía una clase detrás de otra. Después de 3, 4, 5 libros, pues a Celia le pasa que la mamá se muere, nadie lo espere, tiene que dejar de estudiar, como en aquella época tantas niñas, para cuidar de los abuelitos. Y entonces llega la guerra y el papá corriendo manda a ella y a sus dos hermanitas pequeñas a Segovia con el abuelo. Y ellos ven que el abuelo lleva días nervioso y además, pues, por ejemplo, ellos cenan en la habitación del abuelo, en el comedor, con muy poca luz, o sea, hay unos días de mucha tensión, ¿no?
Cuando anochece, entramos en casa y esperamos la cena en el cuarto del abuelo. Él se sienta en el sofá, se pone una nena en cada rodilla y yo bajo la lámpara para reunir los trozos de un puzzle que se ha salido de la caja. De pronto oímos golpear la puerta de la calle con el aldabón y el abuelo escucha y manda callar a las nenas. Hace calor y el balcón está solo con la persiana. Voy a levantarla para mirar y el abuelo dice con energía: quieta. Me siento. Alguien ha entrado y sube la escalera. El abuelo me dice con una voz que casi no reconozco: Celia, si me pasa algo, a Madrid con las nenas, júrame que... Sí, abuelo. Los pasos resuenan en el pasillo y se abre la puerta. Don Juan Antonio de Montalbán. 3 hombres altos y desconocidos entran en la habitación. El abuelo se ha puesto de pie y María Francisca, que es la hermanita pequeña, ha rodado por el sofá, mientras Teresina, de pie, trata de ocultarse detrás de las piernas del abuelo. Queda detenido, venga con nosotros. He oído como en sueños. Yo iré solo, ruge el abuelo. No me pongan la mano encima, traidores. No insulten, en todo caso el traidor es el que entrega armas al pueblo. El abuelo echa fuego por los ojos y vuelve a rugir con su vozarrón acostumbrado al mando. Dice no sé qué de los reyes católicos, de los deberes del militar, del pueblo, pero no puede seguir porque le sujetan las manos y le veo salir entre aquellos hombres. La cabeza blanca sobrepasa la de todos. Se alejan los pasos y las voces por el pasillo. Les oigo bajar la escalera y luego cerrar la puerta de la calle. Valeriana ha entrado y nos miramos sin hablar. A ella le caen 2 lágrimas por la cara. ¿A qué esto lo entienden? No hay niño español, ni que sea inmigrante, lleve 4 o 5 años en España, que no lo entienda, porque todos nosotros en algún momento hemos escuchado una historia de la que habla este libro. Es más, yo lo tengo probado con argentinos, se me acercan y dicen, esto de los militares, ¿verdad? Digo, no, no es Argentina, es España. Y hay niños sudamericanos que lo viven y se ponen la piel. ¿Cómo van a comparar ustedes esto con esto, que es una guerra que no han vivido? Hace falta valentía. Hace falta valentía. ¿Les parece bien? ¿Queréis que hagamos un día, tenemos para el mes que viene el álbum? Porque resulta que el álbum es como ha cambiado ahora mismo la literatura. Pero yo creo que lo de la lectura, o por lo menos la tradicional, o bien la tradicional, o bien cómo aprenden los niños a leer, lo podríamos tocar, no sé. O algún tema de estos. Se podría plantear, sí, sí. ¿Qué tema podemos coger de allí? No sé cómo voy de tiempo, porque aquí no veo la hora. Ya son menos 20 las 8. Lo he calculado más o menos, me pasan 5 poco. Es que como me he pasado 5 minutos, es que como soy maestra los calculo, ¿no? Lo calculo porque sé que cada 4 minutos tengo que cambiar la actividad y algunos me llegan 10, entonces más o menos lo de eso. El buen maestro normalmente, bueno, pues espero que os haya gustado. Pues muy bien, muchas gracias y hasta la próxima sesión. Hasta febrero, y lo miráis. Ahora, nosotros elegimos, has acabado, ¿no? Nosotros elegimos el tema por el